Bueno, bienvenidos a la unidad número 6. Nos toca ver farmacología cardiovascular. Esta clase se realizó con los capítulos 35 y 36 del libro Jesús Flores. Y el contenido de esta presentación consta del concepto e interpretación de la insuficiencia cardíaca, fármacos simpático-miméticos, fármacos vasodilatadores y diuréticos y fármacos inotrópicos positivos. Bueno, vamos a hablar de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Para poder entender los fármacos que se suministran a una patología debemos conocer primero esa patología. Bueno, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, hablamos de un conjunto de síntomas y de signos que responden a la falla en la función de bomba del corazón, definida como la incapacidad de mantener adecuadamente la circulación acorde a los requerimientos del organismo, o hacerlo a expensas de la elevación de las presiones de llenado. Es decir, que se entiende por insuficiencia cardíaca a la situación en la que el corazón es incapaz de mantener un volumen minuto adecuado en relación con el retorno venoso y las necesidades tisulares en cada momento. Puede considerarse también un síndrome caracterizado por síntomas y signos que son secundarios a una alteración de la función ventricular, de las válvulas cardíacas o de las condiciones de carga de los ventrículos. La disminución de este volumen minuto va a ser el responsable de los signos y síntomas de hipoperfusión tisular, ¿sí? Es decir, que a nivel de los tejidos hay un déficit de flujo sanguíneo, por ende va a haber un déficit de oxígeno, ¿sí? Estos signos y síntomas de hipoperfusión tisular, ¿sí? Estamos hablando de fatiga y disminución de la tolerancia al ejercicio, por ejemplo. Y a su vez, la sangre que no puede ser expulsada durante la sístole cardíaca se va a acumular, originando los signos y síntomas de congestión pulmonar, ¿sí? Como disnea y edema pulmonar. La incapacidad para enviar sangre a los tejidos puede ser que se produzca por un déficit de la contractibilidad del corazón, por insuficiencia cardíaca sistólica, que se caracteriza por síntomas secundarios a la disminución del volumen minuto y a la hipoperfusión tisular. A ver, vamos a llamar insuficiencia cardíaca a todos los signos y síntomas, ¿sí?, que demuestren que el corazón no está funcionando de la manera correcta, que no está siendo adecuado su funcionamiento y genera incapacidad, ¿sí? Tiene una incapacidad de mantener una circulación acorde, o lo hace elevando las presiones de llenado del corazón, ¿sí? Esta insuficiencia puede ser una insuficiencia sistólica, donde lo que falla es el corazón izquierdo, donde hay déficit de contractibilidad, ¿sí? Falta calcio, hay una disminución del volumen minuto e hipoperfusión tisular, hay fatiga, intolerancia al ejercicio, disnea y edema pulmonar. Las causas pueden ser hipertensión o cardiopatía isquémica. Y los mecanismos compensadores a este mal funcionamiento son dilatación ventricular, hipertrofia ventricular y activación neurohumoral. Bueno, en pacientes con insuficiencia cardíaca, el organismo va a poner en marcha un montón de mecanismos que van a intentar compensar la reducción del volumen minuto que provoca esta insuficiencia. Algunos de estos mecanismos son cardíacos, como la dilatación o la hipertrofia ventricular, y otros modifican la circulación periférica. Si bien estos mecanismos a corto plazo son beneficiosos, con el transcurso del tiempo suelen ser perjudiciales,
ya que van a acelerar la progresión natural de esta insuficiencia cardíaca y disminuir la supervivencia del paciente. A ver, la incapacidad para mantener este volumen minuto adecuado aumenta la presión y el volumen telediastólico del ventrículo, ¿sí? ¿Qué quiere decir telediastólico? Es decir, es la última parte de la diástole, es la última parte del llenado ventricular. Ese aumento de la presión y del volumen telediastólico ventricular provoca que el ventrículo se dilate. Y esta dilatación lo que hace es aumentar la fuerza de contracción, es decir, el corazón por esta dilatación tiene que aumentar la fuerza contráctil y el volumen de eyección, ¿sí?, para un mismo grado de acortamiento de la fibra cardíaca. Es decir, que como el corazón está trabajando de manera insuficiente y no puede mantener un volumen minuto adecuado, lo que hace es dilatar el ventrículo para que se llene más para poder eyectar más sangre. Pero ¿qué pasa? Sí, se puede eyectar más sangre, pero esto hace que esa dilatación, ¿sí?, provoque que también al dilatarse y llenar más sangre, necesita más fuerza para eyectar esa sangre. Entonces con el tiempo se vuelve contraproducente, ¿sí?, porque se va a generar una hipertrofia ventricular, es como si labura más el ventrículo mucho tiempo, ¿sí?, saca y esa hipertrofia lleva una taquicardia y con el tiempo esa insuficiencia cardíaca, ese mecanismo para reparar esa insuficiencia cardíaca, lo que está haciendo es acelerarla. Bien, entonces, este mecanismo de compensación va a tener un límite, ya que a partir de cierto grado de dilatación no aumenta la fuerza contráctil, pero sí la capacidad contráctil del miocardio va a estar muy reducida, se empieza a cansar. A ver, este mecanismo, ¿sí?, de defensa, este aumento de la precarga que genera la dilatación y la hipertrofia ventricular, tiene dos inconvenientes. Uno es que incrementa la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y la presión capilar pulmonar, pudiendo manifestar signos de congestión pulmonar como, por ejemplo, disnea. Y el segundo es que incrementa la tensión de la pared ventricular y las demandas miocárdicas de oxígeno, lo que puede producir una cardiopatía isquémica o agravar, ¿sí?, la que ya existe. Bien, esta hipertrofia ventricular va a implicar un aumento en el volumen de los miocitos cardíacos, ¿sí?, y un aumento en el volumen en la matriz extracelular. Este obviamente que va a ser un mecanismo compensador relativamente rápido, ¿sí?, en las sobrecargas de presión, que lo que va a tratar es de reducir el estrés de esa pared ventricular y que aumente la función sistólica. Pero, a pesar de esto, la hipertrofia va a presentar grandes inconvenientes y grandes problemas, ya que va a disminuir la distensibilidad de ese ventrículo, ¿sí? Y como no se acompaña de un aumento paralelo de la perfusión miocárdica, puede, ¿sí?, producir un cuadro de isquemia miocárdica, incluso cuando no hay una enfermedad coronaria. Además de todo, la hipertrofia por sí misma aumenta la mortalidad incluso en pacientes que todavía no presentan signos clínicos de insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca, incluso cuando es asintomática, van a existir, ¿sí?, van a ocurrir
o van a tener lugar la activación de diversos sistemas neurohumorales, ¿sí? Y obviamente que van a predominar produciendo aquellos, ¿no?, que produzcan una vasoconstricción arteriovenosa, retención hidrosalina y efectos proliferativos, como pueden darse en el sistema nervioso simpático, sistema renina, angiotensina, aldosterona, vasopresina y endotelina. Sobre todo los que producen vasodilatación, eliminación de sodio y agua, y con propiedades antiproliferativas, ¿sí? Péptidos natriuréticos, auriculares, prostaglandinas, dopamina y óxido nítrico. Bien, a corto plazo, la activación neurohumoral va a producir vasoconstricción arteriovenosa que va a ayudar a mantener una presión arterial adecuada y va a redistribuir ese flujo sanguíneo, ¿sí?, que va a aumentar a nivel cerebral y coronario y va a disminuir a nivel renal y esplácnico. Y también obviamente que aumenta la contractibilidad y la frecuencia cardíaca. Pero sin embargo, a largo plazo, esta vasoconstricción arteriovenosa va a aumentar la pre- y poscarga. La retención hidrosalina va a facilitar la aparición de edemas y signos de congestión pulmonar, y el aumento de la frecuencia cardíaca genera la aparición de taquiarritmias, ¿sí?, e incrementa las demandas miocárdicas de oxígeno y obviamente la isquemia cardíaca, que es la principal causa de la insuficiencia cardíaca. Todos estos efectos, ¿sí?, van a deprimir más la función ventricular y la perfusión cardíaca, cerrando todo, ¿sí?, en un círculo vicioso. Hoy en día se disponen de numerosos datos que correlacionan la actividad neurohumoral con el empeoramiento de la función ventricular y de la capacidad funcional del corazón, la progresión de la insuficiencia cardíaca y un aumento de la mortalidad del paciente. Los objetivos terapéuticos, ¿sí?, en el tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca va a tener como objetivo disminuir los síntomas y aumentar la capacidad funcional del paciente, corregir las alteraciones hemodinámicas, moderar los mecanismos compensadores neurohumorales como el aumento del tono simpático y la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, reducir la morbilidad, ¿sí?, es decir, las visitas a la guardia, ¿sí?, las hospitalizaciones, por ejemplo, reducir la morbilidad y mejorar la calidad de vida del paciente y obviamente prevenir o retrasar el deterioro de la función cardíaca y prolongar la vida de ese paciente, ¿sí? Bien, el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca va a estar apuntado a aumentar la contractibilidad cardíaca, ¿sí?, o a mejorar el rendimiento hemodinámico cardíaco por reducir la precarga y o la poscarga. Entonces se van a utilizar diuréticos y vasodilatadores venosos o vasodilatadores arteriales para cuando se trate de poscarga. Bien, los fármacos, ¿sí?, que aumentan la contractibilidad cardíaca son los inotrópicos positivos. Vamos a hablar un poquito de ellos. Los fármacos inotrópicos pretenden obviamente aumentar la contractilidad cardíaca y así el volumen minuto, con el objetivo de adaptar ese volumen minuto, ¿sí?, esa función cardíaca a las necesidades metabólicas de ese organismo. Obviamente que también actúan para esto, para aumentar la contractilidad cardíaca y aumentar el volumen minuto,
sobre los miocitos, ¿sí? Sobre los miocitos cardíacos. Bien, sepan que debemos mencionar, ¿sí?, que el inotropismo es la capacidad que tiene el corazón para poder contraerse, ¿sí? Y corresponde a un cambio de concentración de calcio citoplasmático durante la sístole ventricular. Se sabe que el uso de estos fármacos va a ser óptimo, ¿sí? Su utilidad va a ser máxima en la insuficiencia cardíaca que está asociada a la reducción de la función sistólica, que obviamente cursa con cardiomegalia, ¿sí? El corazón agrandado de la fuerza que está haciendo para inyectar esa sangre, disminución de la fracción de eyección y aumento de la presión de llenado del ventrículo izquierdo. En contraposición, ¿sí?, por el contrario, en pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca pero sin reducción de la fracción de eyección y sin cardiomegalia, en los que la contractibilidad se mantiene en límites normales, el empleo de estos fármacos inotrópicos positivos carece de sentido, ¿sí? No tiene sentido utilizarlos. De la gran cantidad de fármacos inotrópicos positivos, solo vamos a diferenciar dos grupos farmacológicos, ¿sí? El primero son los glucósidos cardiotónicos, que van a aumentar la contractilidad y el volumen minuto, a la vez que disminuyen los mecanismos de activación neuronal. Y el otro gran grupo, ¿sí?, son los fármacos inodilatadores, que incrementan la contractilidad y producen vasodilatación periférica. Estos fármacos vasodilatadores arteriales o venosos y los fármacos diuréticos mejoran la función ventricular y el rendimiento hemodinámico mediante el control y la moderación que ejercen sobre diversos componentes de los mecanismos compensadores neuromorales. El control de la precarga y de la poscarga, como la de la retención hidrosalina, van a repercutir, ¿sí?, sobre la función ventricular y los signos de congestión cardíaca. Dentro de los fármacos inotrópicos positivos podemos encontrar aquellos que bloquean la bomba del sodio-potasio, que son los glucósidos digitálicos, como la digoxina. Vamos a tener fármacos que aumentan las concentraciones celulares de AMPC. Recuerden que el AMPC era adenosín monofosfato cíclico, es un derivado del ATP, del famoso ATP, y que actúa como segundo mensajero en un montón de procesos biológicos del organismo. Dentro de estos fármacos tenemos los simpático-miméticos, ¿sí?, como la dopamina, la dobutamina, ¿sí?, y tenemos inhibidores de la fosfodiesterasa 3. Dentro de los fármacos, también estos fármacos pueden aumentar la sensibilidad del calcio, ¿sí?, como el levosimendan. A ver, dentro de los glucósidos digitálicos, ¿sí?, tenemos la digoxina. Esta digoxina va a inhibir la bomba de sodio-potasio. Esto genera un aumento de sodio intracelular. Ese aumento de sodio intracelular, ¿sí?, atrae calcio. Es decir, que al haber un incremento progresivo de la concentración intracelular de sodio y una reducción de la concentración intracelular de potasio, este aumento de la concentración de sodio activa el intercambiador sodio-calcio,
¿sí? Una regla de 3-1. Aumentando la entrada de calcio que se intercambia por sodio a la vez que disminuye la salida de calcio, ¿sí? ¿Se entiende? A ver, este fármaco provoca la inhibición de la bomba sodio-potasio, ¿sí? Quiere decir que va a aumentar la concentración de sodio dentro de intracelular porque no está saliendo. Y a la vez queda disminuida la concentración de potasio porque no está entrando. Este aumento de la concentración de sodio, ¿sí?, estimula el intercambio con calcio. Y al estimular el intercambio con calcio, es decir, que el calcio ingrese a la célula para que el sodio salga, provoca un aumento de calcio intracelular, la concentración de calcio intracelular, y eso genera un aumento de la fuerza de contracción del corazón. Este fármaco va a tener acciones electrofisiológicas, que es disminuir la frecuencia cardíaca del nódulo sinusal, ¿sí? Prolonga el periodo refractario del nodo auriculoventricular y deprime la excitabilidad y la velocidad de conducción. A ver, expliquemos un poquito esto. Nosotros sabemos que el corazón, ¿sí?, está inervado, mejor dicho, sí, está inervado de dos maneras. Su inervación es de dos maneras, ¿sí? O sea, recibe electricidad para que funcione de dos maneras. Una del sistema nervioso central, ¿sí?, y otra, que esa es la forma extrínseca, y otra que es propia del corazón, que es la forma intrínseca. Esa forma intrínseca se denomina sistema cardionector, ¿sí?, porque es el mismo corazón que genera el impulso para la contracción, el impulso nervioso. Ese impulso genera, ¿sí?, en un nódulo, en un nodo que se llama nodo sinusal, ¿sí?, que es el marcapaso cardíaco fisiológico, ¿sí?, que se encuentra en la aurícula derecha, en la pared auriculoventricular, en realidad en la pared interauricular, en la parte derecha de la pared de la aurícula derecha. De ahí ese impulso viaja y llega a otro nodo, ¿sí?, que está en la pared, ¿sí?, en la pared auriculoventricular, y de allí se distribuye por dos ramas, como dos rutas, que son el haz de His, ¿sí?, hasta la punta del corazón. Y ahí es donde se genera el impulso cardíaco. Bueno, estos fármacos tienen acciones electrofisiológicas, donde va a disminuir la frecuencia cardíaca del nódulo sinusal, que no lata tanto, va a prolongar el periodo refractario del nodo auriculoventricular y deprime la excitabilidad y la velocidad de conducción, ¿sí? Es decir, que va a disminuir esa velocidad de conducción del impulso nervioso, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea de mayor calidad esa contracción del músculo cardíaco y no que sea de menor calidad y mucho más seguida. También va a tener acciones neurohumorales, ¿sí? Va a aumentar el tono vagal, va a inhibir el tono simpático a dosis tóxica e inhibe el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto va a traer consecuencias del aumento del volumen minuto, disminuyendo la vasoconstricción renal, y tiene un efecto natriurético. Bueno, en cuanto a la farmacocinética, sabemos que es de biodisponibilidad alta, hay poca unión a proteínas plasmáticas, tiene buena distribución, poca metabolización hepática, eliminación por orina y recirculación enterohepática, semivida bastante prolongada. Ahora, se dan muchos casos, ¿sí?, de intoxicación digitálica
dejando obviamente poco margen terapéutico, reacciones adversas, cardíacas, arritmias, paro cardíaco, reacciones adversas extracardíacas como gastrointestinales, visuales, neurológicas y endocrinas. Y por eso es que está en desuso, ¿sí? Ya no se está utilizando la dioxina. A ver, otros de los fármacos inotrópicos positivos son los fármacos simpático-miméticos, ¿sí? Durante muchísimo tiempo los digitálicos y los diuréticos eran la base del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Pero como les dije antes, la utilidad clínica de la dioxina es muy difícil por dos razones fundamentales. Primero, por sus características farmacocinéticas, que impiden ajustar de forma rápida la dosis de acuerdo con las alteraciones hemodinámicas. Y segundo, es el estrecho margen terapéutico que facilita la aparición de cuadros de intoxicación capaces de poner en peligro la vida del paciente. Pero también tiene un efecto muy pobre, ¿sí? Muy vago, en realidad tiene un efecto pobre inotrópico positivo que limita su utilidad en algunos pacientes, ¿sí? Todo esto hizo que se estimule la búsqueda de nuevos fármacos inotrópicos positivos que pudieran constituir una alternativa a los digitálicos. Hoy en día se emplean dos grupos de fármacos que actúan aumentando los niveles intracelulares de AMPC, ¿se acuerdan? Adenosín monofosfato cíclico, aunque por distintos mecanismos. Estos fármacos son los simpático-miméticos, que activan la adenilciclasa, y los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, que inhiben la degradación del AMPC en AMP en 5 minutos. Bueno, como les dije, el proceso rítmico de contracción y relajación cardíaca está asociado a los respectivos aumentos o disminución de la concentración de calcio. Los agonistas beta-adrenérgicos, ¿sí?, al actuar sobre los receptores específicos de la membrana, tanto el beta 1 como el beta 2 adrenoreceptores, ¿sí?, de la membrana, y activar la adenilciclasa y la proteincinasa A, van a incrementar la concentración de calcio por los mecanismos moleculares que dijimos antes, ¿sí? Es decir, que aumenta la concentración de calcio porque se aumenta la concentración de sodio intracelular, disminuye la de potasio, y es así como el calcio es atraído dentro de la célula, para que también el sodio pueda salir. A nivel cardíaco, esto representa un aumento de la contractilidad cardíaca, ¿sí?, que es un efecto inotrópico positivo, y de la frecuencia cardíaca, que es un efecto cronotrópico positivo. Además de estimular a los beta-adrenérgicos, ¿sí?, de la estimulación beta-adrenérgica, facilita la reincorporación de calcio intracelular, lo que va a acelerar la velocidad de relajación cardíaca, ¿sí? Otro efecto positivo de estos fármacos. A nivel vascular, la activación de la proteincinasa A va a aumentar la captación de calcio en el retículo sarcoplasmático, obviamente, y la salida de este calcio a través de la membrana, con lo que se inactiva la cinasa de la cadena ligera de miosina y se produce la relajación de la fibra muscular lisa, ¿sí? Entonces, como consecuencia, disminuye la concentración de calcio,
las resistencias vasculares periféricas y la presión arterial. Es decir, que todos estos fármacos que aumentan el nivel intracelular de AMPC se comportan como inodilatadores. Para resumir lo que dije, estos fármacos simpáticos miméticos son agonistas de los receptores alfa-1 adrenérgico. Esto provoca que aumente el calcio, como ya explicamos, la concentración de calcio intracelular. Y al aumentar la concentración de calcio intracelular, aumenta la contractilidad cardíaca, ¿sí? Un efecto inotrópico positivo, y no la frecuencia, sino la calidad, ¿sí?, de esa contracción para poder eyectar esa cantidad de sangre necesaria. Son agonistas de los receptores beta, activan la adenilato ciclasa y aumentan la cantidad de la concentración de AMPC y activan la proteína quinasa A. Esto hace que en el corazón, ¿sí?, tenemos que hay entrada y liberación de calcio, como dijimos, dando efectos inotrópicos positivos, y a nivel de los vasos disminuye la concentración de calcio, provoca vasodilatación arteriovenosa y disminuye la resistencia periférica de esos vasos al paso de la sangre. La dopamina es precursora de la noradrenalina, ¿sí? Sus acciones hemodinámicas son consecuencia de la activación de los receptores dopaminérgicos, ¿sí? Dopaminérgico 1, D1, D2, beta y alfa 1 adrenoreceptores, y de la liberación de noradrenalina en las terminaciones nerviosas simpáticas. A ver, dentro de sus efectos hemodinámicos, vamos a decir que la semivida de la dopamina es de 1 a 3 minutos debido a su rápida metabolización, ¿sí?, por lo que se administra en infusión continua, ¿sí?, intravenosa continua, dependiendo sus efectos de las dosis administradas. A dosis bajas, la dopamina estimula principalmente los receptores D1 vasculares y renales, produciendo vasodilatación arterial y aumento de la velocidad de filtrado glomerular, del flujo urinario y de la excreción renal de sodio. A esta mayor excreción de sodio contribuyen también una acción tubular directa de la dopamina y la estimulación de receptores D2 que inhibe la liberación de aldosterona por la corteza suprarrenal. La inhibición del tono simpático producida por la estimulación de los receptores D2 situados en las terminales simpáticas explica por qué a estas dosis la presión arterial disminuye ligeramente y la frecuencia cardíaca o no se modifica o incluso también disminuye. Estas dosis se utilizan para provocar diuresis en pacientes con insuficiencia cardíaca que no responden a los diuréticos del asa común. A dosis intermedia, la dopamina estimula también los receptores B1, beta 1 y beta 2 adrenoreceptores cardíacos y aumenta la liberación de noradrenalina desde los terminales simpáticos cardíacos. Obviamente que este efecto es poco importante en la insuficiencia cardíaca grave, en la que los depósitos de noradrenalina en las terminales simpáticos cardíacos está muy reducido. La estimulación de estos adrenoreceptores beta 1 aumenta la contractilidad y el volumen minuto, mientras que la de los receptores D1 y D2 reduce las resistencias periféricas, por lo que la presión arterial apenas se va a modificar. A estas dosis, el aumento de la frecuencia cardíaca puede ser muy variable dependiendo del grado de estimulación de estos receptores beta 1, ¿sí?, y de la vasodilatación que se produce, que va a causar por vía refleja una respuesta taquicardizante, ¿sí?, que el paciente tenga taquicardia. Estas dosis son las utilizadas en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca propiamente dicha.
A dosis superiores, ¿sí? A dosis altas, la dopamina va a estimular a los receptores alfa-adrenoreceptores, aumentando la resistencia vascular periférica y la presión arterial. A estas dosis altas, la estimulación de los beta-1 adrenoreceptores cardíacos incrementa marcadamente la fuerza y frecuencia cardíaca, ¿sí? Y las demandas miocárdicas, obviamente oxígeno, que necesita el corazón propio. La vasoconstricción es útil para aumentar la presión arterial y la perfusión de los órganos vitales en situaciones de shock, pero es indeseable en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o hipertensión arterial, porque va a disminuir el volumen minuto y la infusión tisular periférica, ¿sí? Entonces, en estas circunstancias, la administración de dopamina siempre estará precedida de una reposición adecuada de la volemia y se asociará a un vasodilatador arteriovenoso para evitar estas consecuencias. La dobutamina tiene efectos hemodinámicos, ¿sí? Estimula preferentemente a los beta-1 adrenoreceptores y en menor medida a los beta-2 y alfa-1 adrenoreceptores cardíacos. Igual que la dopamina, la dobutamina se administra en infusión intravenosa, teniendo una semivida por esta vía de unos 2 minutos. A las dosis habituales, ¿sí? La dobutamina aumenta la contractibilidad y el volumen minuto y disminuye la presión de llenado ventricular, pero apenas modifica la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el flujo renal o las demandas miocárdicas de oxígeno. Este menor efecto que genera taquicardia podría atribuirse a en realidad que la estimulación alfa-adrenérgica, ¿sí? Va a aumentar la contractibilidad, pero no la frecuencia cardíaca. A dosis altas, la dobutamina estimula también los beta-2 adrenoreceptores, produciendo vasodilatación coronaria y obviamente de la musculatura también musculoesquelética. Y los alfa-1 adrenoreceptores, produciendo vasoconstricción esplácnica y renal. Estas acciones, ¿sí? Que son contrapuestas, van a explicar por qué con la administración de dobutamina no se altera la presión arterial. Pone de un grupo de fármacos que inhiben de forma selectiva la fosfodiesterasa cardíaca de tipo 3, que degrada al MPC en AMP e incrementan la concentración de AMPC comportándose como fármacos inodilatadores. Los fármacos que mejor se estudiaron son dos: la amrinona y la milrinona, pero existen diversos fármacos que tienen propiedades similares, ¿sí? El primero que encontramos es la milrinona, que va a inhibir la degradación de la MPC al inhibir la enzima encargada de ese proceso. Como se inhibe esa degradación, aumenta su concentración intracelular. Esto genera un aumento de calcio, van de la mano, ¿sí? Y al haber más calcio, volvemos a lo mismo, aumenta la contractilidad cardíaca, ¿sí? Se utilizan en ámbito hospitalario, es de infusión continua, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado con el tema de las complicaciones. A ver, la milrinona presenta una menor incidencia de efectos indeseables a nivel digestivo, ¿sí? Y obvio que no produce trombocitopenia. Sin embargo, en tratamientos crónicos produce hipotensión, retención hidrosalina, ¿sí? Hay aumento de peso, cefaleas y cansancio muscular. Como otros inotrópicos positivos,
amrinona y milrinona están contraindicados en estenosis subaórtica hipertrófica, ya que pueden agravar la obstrucción del tracto de salida. Así que por eso hay que tener mucho cuidado con las descompensaciones, con las reacciones adversas, porque puede traer descompensación del paciente cuando la infusión es continua, ¿no? Ahora vamos a pasar a hablar de los fármacos vasodilatadores y diuréticos que vamos a encontrar en el libro capítulo 36 de Jesús Flores. Bien, la administración de los fármacos vasodilatadores se basa en que la insuficiencia cardíaca, mejor dicho, la activación neurohumoral que se da por el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, produce vasoconstricción arteriovenosa. Aunque al principio, este aumento de la resistencia vascular periférica ayuda a mantener unas cifras de presión arterial adecuada y a redistribuir el flujo sanguíneo, ya que va a aumentar el flujo cerebral y coronario y disminuye el renal y esplánico, a la larga incrementa la poscarga y reduce aún más el volumen minuto. En estas circunstancias, los vasodilatadores constituyen un enfoque distinto del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ya que mejoran la función ventricular actuando sobre el componente vascular, bien porque producen vasodilatación venosa y reducen la precarga, o vasodilatación arterial y reducen la poscarga, o ambas simultáneamente. Estos vasodilatadores los voy a clasificar en venosos, arteriales y arteriovenosos o mixtos, ¿sí? Dentro de los vasodilatadores venosos tenemos la nitroglicerina. Dentro de los vasodilatadores arteriales tenemos la hidrasalina. Y dentro de los mixtos, los vasodilatadores arteriovenosos o también mixtos, como ya lo dije, tenemos el nitroprusiato, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, antagonistas del calcio y los beta bloqueantes. Bueno, el empleo de estos vasodilatadores en insuficiencia cardíaca es para evitar revertir la vasoconstricción arteriovenosa, lo que provoca el aumento de la interacción del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Y a largo plazo, en insuficiencia cardíaca, vamos a encontrar una congestión y edema pulmonar e hipofusión tisular debido a que el volumen minuto, la cantidad de sangre que tiene que inyectar el corazón en un minuto, no está siendo suficiente. Entonces dijimos que íbamos a tener vasodilatadores venosos, arteriales y mixtos, ¿sí? Esta vasodilatación venosa que provoquen estos fármacos va a disminuir el retorno venoso y la precarga. La vasodilatación coronaria va a disminuir la congestión pulmonar, demandas miocárdicas de oxígeno y la isquemia miocárdica, ¿sí? Cuando hay una vasodilatación arterial, va a reducir la poscarga, ¿sí? Y la resistencia periférica, aumenta el volumen minuto y mejora la perfusión tisular. Y cuando hay una vasodilatación arteriovenosa, ¿sí? Tenemos ambos efectos. Bien, dentro de los nitratos vamos a encontrar a la nitroglicerina y al nitroprusiato, ¿sí? Que se utilizan en insuficiencia cardíaca asociada a cardiopatía isquémica, disnea, edema pulmonar, en el caso de la nitroglicerina, y el nitroprusiato en insuficiencia cardíaca grave con bajo volumen minuto, edema pulmonar, valores normales o elevados de presión arterial.
En cuanto a la nitroglicerina, tenemos que reduce el volumen y la presión de llenado ventricular, ¿sí? Lo que sería la precarga, la presión de la aurícula derecha y la presión capilar pulmonar, pero apenas va a modificar el volumen minuto. Por ello, ¿sí? Son de elección en pacientes con signos de congestión pulmonar, disnea y volumen minuto normal. La reducción de la precarga y de la tensión de la pared ventricular disminuye las demandas miocárdicas de oxígeno. A la vez, los nitratos van a producir vasodilatación coronaria, tanto por una acción directa como por reducir esta precarga, ¿sí? El resultado de ambas acciones es una reducción de la isquemia miocárdica que puede mejorar la función ventricular sistólica y diastólica en pacientes con cardiopatía isquémica. Sin embargo, por su acción vasodilatadora arterial generalizada, los nitratos producen activación neurohumoral, lo que podría explicar por qué no modifican la supervivencia de pacientes con insuficiencia cardíaca e infarto de miocardio previo. La nitroglicerina es de elección en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca aguda y edema de pulmón, ya que disminuye la presión de llenado ventricular y las demandas miocárdicas de oxígeno. El nitroprusiato, ¿sí?, es el vasodilatador arteriovenoso más rápido y potente. Su acción vasodilatadora está mediada por la activación de la guanilato ciclasa y la formación de GMPC cíclico, ¿sí? GMP cíclico. Los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Señora A, debemos decir de que el reconocimiento de que la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona facilita la progresión de la insuficiencia cardíaca y disminuye la supervivencia del paciente. Esto hizo que se busquen fármacos capaces de inhibir a este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estos se consiguen con los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, ¿sí?, y con los bloqueantes de los receptores AT1. Estos inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, IECA, abreviados, entre ellos podemos encontrar el enalapril. Estos tienen un efecto vasodilatador arteriovenoso por disminución de angiotensina 2 y vasopresina, ¿sí? Tienen un efecto diurético por disminución de angiotensina 2, vasopresina y aldosterona, y tienen un efecto antihipertensivo, ¿sí? Es decir, disminuyen la presión. Pero tenemos que tener en cuenta que también puede generar efectos adversos como hipotensión, tos seca, hiperpotasemia y disminución marcada que perjudique al individuo, al paciente, de la concentración de aldosterona, por demás, digamos. Los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, ARA, tenemos entre ellos el losartán y el valsartán. Tienen un efecto vasodilatador arteriovenoso, natriurético e hipotensor, porque bloquean competitivamente los efectos de la angiotensina 2. Y se da para pacientes que no toleran los inhibidores de la enzima convertidora, ¿sí?, de angiotensina. Los efectos adversos que puede causar son hipotensión, hiperpotasemia y disminución, otra vez marcada, de aldosterona. También vamos a tener antagonistas de la aldosterona como la espironolactona, que disminuye edemas, arritmias,
fibrosis e hipertrofia ventricular izquierda. Tiene un efecto hipotensor y diurético y mejora la mortalidad en la insuficiencia cardíaca cuando se combinan en el tratamiento los antagonistas de la aldosterona con otros antagonistas del sistema SARA. También tenemos que hablar de otros vasodilatadores, que son la hidrasalina, ¿sí?, que provoca vasodilatación arterial, disminuye la concentración de calcio intracelular por mecanismos que no se conocen, reduce también la resistencia periférica y aumenta el volumen minuto. Otros vasodilatadores vamos a encontrar otros vasodilatadores que son los bloqueantes del calcio, como la amlodipina, que inhibe el movimiento de iones de calcio al interior del músculo liso vascular y músculo cardíaco, genera una vasodilatación arteriovenosa, disminuyendo la resistencia periférica, y se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial, enfermedad coronaria y arritmia. Y por último tenemos los beta bloqueantes como el carvedilol y el bisoprolol, ¿sí? Son beta bloqueantes. Los fármacos diuréticos nos toca hablar ahora, ¿sí? La reducción del volumen minuto en la insuficiencia cardíaca obviamente que disminuye también el flujo sanguíneo renal y activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el tono simpático. Efectos que van a facilitar la retención hidrosalina, ¿sí? Esta retención aumenta la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, lo que por una ley que vamos a nombrar solamente hacia el pasar, la ley de Frank-Starling, permite al ventrículo en un momento determinado aumentar el volumen minuto. Sin embargo, este aumento de la presión telediastólica ventricular izquierda incrementa las dimensiones cardíacas y la tensión de la pared ventricular, lo que impide que el volumen minuto siga aumentando, a la vez que produce congestión venosa y edemas periféricos. Los diuréticos que vamos a clasificar como diuréticos de Lassa, tiazidas y ahorradores de potasio, producen una pérdida neta de sodio y agua del organismo, actuando directamente sobre el riñón. En la actualidad continúan siendo los fármacos de elección para reducir los síntomas agudos secundarios a la retención hidrosalina, de los edemas periféricos, a la retención de líquido, produciendo una rápida mejoría sintomática en pacientes con insuficiencia cardíaca y congestión pulmonar. Sin embargo, en monoterapia no son capaces de controlar el cuadro, por lo que siempre deben asociarse a digoxina o a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Además, esta asociación también permite reducir las dosis y los efectos indeseables de los diuréticos. Bueno, en esta diapo podemos ver que los usos terapéuticos sí es de los diuréticos, obviamente, que en insuficiencia cardíaca, disminución del filtrado glomerular, aumento de la presión arterial y retención hidrosalina, aumento de la llegada de sangre al corazón, disminución de la diuresis, disminución del volumen minuto, disminución del flujo sanguíneo renal, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, congestión venosa y edema, ¿sí? Serían como usos terapéuticos donde los diuréticos combaten estas alteraciones del organismo. Van a ayudar a disminuir la congestión pulmonar, ¿sí?, que se va a manifestar a través de disnea, dificultad respiratoria, el edema pulmonar y periférico, van a reducir el consumo miocárdico de oxígeno, van a mejorar los síntomas de las personas,
se utilizan en conjunto con otras terapias, ¿sí? Evita la progresión de la insuficiencia cardíaca y también ayuda a estabilizar desequilibrios hidroeléctricos del organismo. Entonces, la insuficiencia cardíaca trae como consecuencia reducción del volumen minuto, es decir, del volumen sanguíneo que el corazón eyecta en un minuto de tiempo. Hay una compensación cardíaca, ¿sí?, donde podemos ver una dilatación e hipertrofia del ventrículo. Hay una compensación neurohumoral, ¿sí?, aumento de las reacciones del sistema nervioso simpático y aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esto trae una vasoconstricción arteriovenosa. Todo esto genera hipoperfusión periférica, fatiga y cansancio, retención hidrosalina, edemas y congestión pulmonar disnea. ¿Qué podemos hacer ante esto? Aumentar la contractilidad cardíaca con inotrópicos positivos e inhibir los mecanismos compensadores neurohumorales con vasodilatadores y diuréticos. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos para la insuficiencia cardíaca, ¿sí?, 3 familias de fármacos para contrarrestarla. Los primeros que hablamos son los inotrópicos positivos y nombramos la digoxina, dopamina, dobutamina y mirrinona. Dentro de los vasodilatadores hablamos de nitratos, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como el losartán, el enalapril y demás, y otros vasodilatadores. Y dentro de los diuréticos tenemos la furosemida, clorotiazida, espironolactona y amilorida. Todo esto tengo que tener en cuenta los mecanismos de acción de estos fármacos y los efectos terapéuticos. Bueno, bien, hemos llegado al fin de la clase de insuficiencia cardíaca, ¿sí?, los fármacos asociados a la insuficiencia cardíaca. Nos veremos la próxima clase.